Para el primer ejercicio de la segunda parte del trabajo colaborativo, consiste en utilizar trazadores cúbicos para hallar el perfil de la figura. Debemos trazar un sistema de coordenadas sobre la figura en GeoGebra y tomaremos los puntos que sean necesarios para obtener. Nosotros hemos utilizado en este caso 27 puntos. Ahora los puntos se reemplazan en MATLAB en forma de vector, tanto en el eje de las abscisas como en el eje de las ordenadas. Procedemos a calcular el número de nodos con el comando length y el vector de abscisas. El método de splines consiste básicamente en calcular el tamaño de paso y los coeficientes del trazador cúbico, en donde el tamaño de paso debe ser 1 menos el número de nodos. A continuación calcularemos los coeficientes. Los coeficientes A y son los mismos del eje de coordenadas. A través del comando for y el comando diag vamos a obtener tres diagonales, una diagonal superior, diagonal inferior y una diagonal central, formando de esta manera una matriz tridiagonal. A través de otro for y una variable que se ha definido como b y que es el vector de términos independientes, vamos a poder formar un sistema de ecuaciones que nos permitirá obtener los coeficientes CI. Teniendo los datos de AI y CI, podemos calcular los coeficientes de BI, al igual que los coeficientes de DI. De tal manera que ya podemos encontrar nuestro trazador cúbico. Dentro de un for vamos a escribir la fórmula de los splines, en donde la X es simbólica, y podemos imprimir nuestro trazador. Gracias a la resolución anterior, ya se puede graficar mediante un for y el comando fplot, en donde agregamos splines y los límites, que son la X actual y la posición del X final. También hemos agregado un comando equal para una gráfica uniforme y una cuadrícula para mejor visibilidad. También darle formato a la gráfica y así se genera el perfil del perro obtenido por splines. El siguiente ejercicio nos dice que un método más preciso que los vistos en clase para integración numérica es aquel que emplea 5 nodos y tiene la siguiente fórmula. Encuentre la fórmula para el método compuesto de este método, n subintervalos, y escriba un programa en MATLAB para aproximar el valor del volumen del sólido de revolución que se muestra en la figura al girar y igual a e elevado al coseno de 5x sobre 2 de pi cuartos hasta pi alrededor del eje X. Use este método con 77 nodos y presente el siguiente resultado con 9 decimales, volumen aproximado, volumen exacto y error de truncamiento. Primero se necesita realizar estos cálculos para luego poder encontrar la fórmula para el método compuesto. Partimos de la fórmula que nos da el ejercicio. Estos de aquí son los primeros y últimos valores de la función, y estos son los valores intermedios que tienen que seguir cierta regla de correspondencia. Comienzan de i igual a 0 hasta el número de intervalos dividido para 4 menos 1, asumiendo que i vaya avanzando de 4 en 4, ya que los coeficientes tienen que ir de x1, x5, etcétera en adelante. Entonces, con esta fórmula vamos a MATLAB. El ejercicio nos pide con 77 nodos, lo que es nodos menos 1 para sacar el número de intervalos. Entonces tenemos 76 intervalos. La regla para que este problema funcione es que el número de intervalos tiene que ser múltiplo de 4, y como 76 es múltiplo de 4, no hay problema. Para encontrar el volumen del sólido de revolución alrededor del eje X, hay que hacer solamente la función elevado al cuadrado de la integral de pi cuartos hasta pi, y eso multiplicarlo por pi. Entonces, ponemos la función del sólido, que es exponente elevado al coseno de 5 por x sobre 2. Todo eso elevado al cuadrado. Esta sería la función que se va a integrar. Aquí defino los valores de x. Estos van a ir de pi cuartos hasta pi, con n que es el número de intervalos. Luego obtenemos los valores de h, lo cual queda como el último valor menos el primero dividido para n. Después creamos unas variables para colocar los índices intermedios, los de aquí. El índice 1 no necesito, el índice 6 tampoco. La idea es definir los índices para los cuales voy a extraer la información que ya tengo obtenida. Como ya tengo todos los valores de y, solo necesito tener unos índices en específico. Si aquí es los valores de y con índice 1, luego tengo que agregar el valor de y con índice 2 y de ahí moverme de 4 en 4. Por eso tengo de 2 moviéndome de 4
en 4 hasta n. Así obtengo todos los índices que necesito. Lo mismo para los índices de aquí. Están definidos por el siguiente, el 3, de 4 en 4 hasta n. Y ahí comenzamos en 4, de 4 en 4 hasta n. Y luego aquí lo mismo, comenzamos en 5 de 4 en 4, pero hasta n-1, porque el último valor no llega aquí, a esta función, sino que se le agrega aparte con el coeficiente de 7. Bien, ahora utilizaremos un nombre para crear esta variable, que nos servirá para crear la ecuación. Esta ecuación la obtenemos de aquí, que es 2 sobre 47 por h de 7 por f de un cierto punto más 32 de la suma por f, y eso aquí lo tenemos más detallado utilizando las variables que ya se les había señalado, como son estas, desde un cierto punto, para encontrar el volumen aproximado del sólido, utilizando el comando en f para presentarlo de más detallado. Este es el valor que nos dio utilizando la fórmula que ya les había indicado. Luego procederemos a crear una variable simbólica x. Luego crearemos una variable y simbólica utilizando esta ecuación. Esta ecuación ya tiene todo está unido ahí, solo que multiplicado por pi. Bien, luego utilizaremos el volumen exacto, que sería el comando int, vendría a ser la integral de esta ecuación, y barra baja sim, desde un intervalo de pi sobre 4 hasta pi. Si lo dejamos así sin el BPA, vendría a darnos una fórmula bien larga que no se podría apreciar con exactitud. Por eso utilizaremos el BPA, que nos da el resultado en más detallado, más exacto. Aquí lo vemos, utilizamos el mismo comando f'printf para que la respuesta sea más congénica y detallada. Bueno, por último crearemos el error de truncamiento, que ya lo sabemos que es el valor exacto sobre el valor menos el valor aproximado. Utilizando f'printf utilizamos para que se vea el resultado más detallado. Y por último vendríamos a crear las gráficas. Como esto ya se había hecho anteriormente, no hay tanto conflicto para explicar los comandos o los códigos para que ya se pueda mostrar. X barra baja plot line space de un cierto punto hasta cierto otro, luego y plot, una ecuación, creamos la función original poniendo los límites, poniéndole un título y poniéndole los ejes de coordenadas. Aquí vemos la gráfica, la función original. Luego crearemos otra para la gráfica de un cilindro. Estas son las variables que vamos a utilizar para crear gráficas en 3D con el comando cylinder, utilizando la yplot, que ya lo habíamos visto anteriormente, que la tenemos aquí, que es esta ecuación, para graficarla. Luego utilizaremos figure 2, surf, axis, square para darle más detalle, título de la gráfica y por último los ejes. Y aquí tenemos la gráfica, como lo pueden ver. Y eso sería todo por el ejercicio que ya nos habíamos planteado.